Entonces, en primer lugar, vamos a hacer el problema 2.2, ¿ya? ¿Dónde lo tengo? Aquí está. El problema 2.2 dice lo siguiente. El vector resultante de dos vectores tiene 10 unidades. Voy a anotar aquí abajo, ¿ya? Entonces, R igual a 10 unidades. Y hace un ángulo de 35 grados con uno de los vectores componentes, el cual tiene 12 unidades. Voy a representar con B sub 1 este vector que tiene 12 unidades. Allá la magnitud del otro vector y el ángulo entre ellos. Vamos a representar con B sub 2 el otro vector y el ángulo que forman los dos vectores, ¿ya? Siempre para la resolución de los problemas debemos ayudarnos de un gráfico, ¿ya? La representación gráfica siempre ayuda. También vamos a utilizar nosotros los métodos gráficos o métodos geométricos, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a trazarnos un eje de coordenadas X y Y, ¿ya? Entonces, trazamos un eje de coordenadas X y Y, ¿no? Y luego, uno de los vectores lo vamos a colocar aquí en el eje X. Entonces, aquí voy a anotar yo el vector B sub 1. Entonces, este es el vector B sub 1. Ahora, el problema me dice que la resultante, que tiene 10 unidades, forma un ángulo de 35 grados con B sub 1. No estoy haciendo escala, pero a veces tenemos que borrar para acomodar nuestro problema. Entonces, este para mí va a ser el vector resultante. Y este ángulo me dice que es 35 grados. Ustedes saben que la resultante es la suma de los dos vectores. Entonces, yo tengo aquí B sub 1, el vector B sub 2 tiene que unir las dos puntas, ¿ya? Es decir, el extremo de B sub 1 y el extremo de R. Entonces, este viene a ser el vector B sub 2. Entonces, yo tengo B sub 1 más B sub 2 R. ¿No ven? Ahora, este vector lo traemos aquí. Fíjense. Ahí. Trazo otra paralela a B sub 1. Ahí. Entonces, ¿qué he formado? He formado un paralelogramo. Entonces, este viene a ser el vector B sub 2. ¿No ven? Bueno, vamos a silenciar este celular porque está molestando un poco. Ya, muy bien. Entonces ahora ese vector B sub 2 es el mismo que este. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo que forman los dos vectores? El ángulo que forman los dos vectores es este. Que lo vamos a representar con θ. ¿Ya? Entonces ahora debemos calcular nosotros la magnitud del vector B sub 2, problema 2.2, y el ángulo θ que forman los vectores B1 y B2. Para resolver los problemas en forma analítica de vectores, fundamentalmente se utiliza el teorema de los cosenos. También el teorema de los senos, y cuando tengamos triángulos rectángulos vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, las funciones seno, coseno, tangente, y también se puede utilizar el método de la descomposición de vectores. Eso sobre todo, pero cuando tenemos representado más de dos vectores en un eje de coordenadas X y Y. Pero siempre vamos a tener unas dos alternativas para resolver un problema. Entonces, en este caso, vamos a aplicar la ley de los cosenos. Entonces, nosotros sabemos que la resultante vectorialmente es igual a B sub 1 más B sub 2. Esta no es una suma algebraica, ¿vale? Entonces, escribimos esa ecuación y luego vemos qué información tenemos como datos. Conocemos el valor de R, conocemos el valor de
de B sub 1, no conocemos B sub 2. Entonces, de aquí despejamos B sub 2. Entonces, B sub 2 va a ser igual a R menos B sub 1. Es decir, yo tengo una diferencia de vectores. ¿Ya? Entonces, el vector B sub 2 va a ser igual a R menos B1. Entonces, ahora, como yo tengo la magnitud de R, la magnitud de B1, ahora tengo que ver si conozco el ángulo que forma R con B1. Y en este caso sabemos, el ángulo que forma R con B1 o B1 con R es 35 grados. Entonces aplicamos el teorema de los cosenos, pero para la diferencia de dos vectores. ¿Ya? Entonces B sub 2 va a ser igual a raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces aquí tenemos R al cuadrado más B sub 1 al cuadrado menos, aquí colocamos el menos porque es diferencia. ¿Ya? Menos el doble de R de B1 por el coseno, en este caso, de 35 grados, que es el ángulo que está formando R con B1. Reemplazamos datos. Entonces vamos a tener que B2 es igual a raíz cuadrada. R vale 10. Entonces tenemos 10 al cuadrado. B sub 1 vale 12. 12 al cuadrado. ¿Ya? Menos 2 por 10 por 12 por el coseno de 35 grados. Entonces, de esta forma encontramos el valor de B sub 2. ¿Ya? Entonces, no voy a hacer los cálculos. Inge, se ve borroso el pizarrón. 21 creo que es. ¿Ah? 688 unidades, ¿ya? Entonces, una vez de que tenemos el valor del vector, eso sale, ¿no ve? Vamos a hacer un cálculo rápido. Entonces, tenemos 100 más 144 menos 240 por el coseno de 35 igual raíz 688. Correcto. ¿Ya? Entonces, ahora el ángulo θ también lo voy a determinar aplicando la ley de los cosenos. ¿Por qué? Porque ahora ya conozco el valor de B sub 2, conozco el valor de B sub 1 y conozco R. ¿Ya? Entonces, yo voy a escribir R al cuadrado es igual a B1 al cuadrado más B2 al cuadrado, más ahora. ¿Por qué? Porque suma. Entonces, tengo 2 veces B1 por B2 por el coseno del ángulo que forman los vectores B1 y B2, que lo estamos representando con θ, ¿no ven? Entonces, a partir de aquí despejamos el coseno de θ. Entonces, el coseno de θ va a ser igual a R al cuadrado menos, estos van a pasar con signo negativo, menos B sub 1 al cuadrado, menos B sub 2 al cuadrado, dividido 2 por B sub 1 por B sub 2. ¿Ya? Reemplazamos los datos porque tenemos todo. Entonces, R al cuadrado es 10, 10 al cuadrado, menos 12 al cuadrado, menos 688 al cuadrado. ¿Ya? Y dividido 2 por B1, que es 12, y por B2, que es 6.88. Entonces, una vez de que hacemos esa operación, en nuestra calculadora apretamos Shift coseno a la menos 1 o el arco coseno del ángulo θ. Entonces, eso ya lo saben ustedes. Entonces, el ángulo θ en este caso es igual a 123.57. Bueno, hay una pequeña... Muy bien, y de esa forma está resuelto el problema. ¿Ya? Entonces, el problema número 2.1 es por el método de las componentes, porque es una representación de 3 vectores. Eso es fácil. El problema 2.3 es lo mismo.
El problema 2,4 es lo mismo. El 2,5, mismo. Vamos a pasar entonces al 2,6, ¿ya? Vamos a pasar al problema 2,6. Entonces voy a borrar rapidito. Bueno, yo trato de hacer todos los problemas que se pueda para facilitar la presentación del plan, ¿no? Ahora haremos unos 4, la otra semana haremos unos 4 y con eso el resto ya lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Bueno, ¿qué nos dice el problema 2,6? El problema 2,6 dice lo siguiente: la suma y la diferencia de dos vectores hacen un ángulo de 60 grados con módulos de 12 y 6 unidades respectivamente. Punto seguido, ¿cuál es el módulo de estos dos vectores? ¿Cuál es el ángulo entre ellos? Bueno, entonces me voy a ayudar yo nuevamente con una figura. Muchas veces tenemos que acomodar nosotros la figura de la manera que más nos convenga, ¿ya? Entonces, a ver, yo voy a trazar aquí primero el vector A. Entonces tengo aquí el vector A. ¿Se ve? Se ve. Bueno, pero vamos a hacer más grandecita. Entonces estoy trazando el vector A. Voy a trazar ahora el vector B. A ver cómo me va. Entonces, este va a ser el vector B. No estoy haciendo a escala de ninguna manera, ¿ya? Entonces, este es mi vector B. Entonces, tengo yo dos vectores, un vector A y un vector B, que no sabemos sus módulos. Entonces, no sabemos el módulo del vector A y tampoco sabemos el módulo del vector B. Gráficamente, ¿a qué va a ser igual la suma de A y B? ¿Ya? Entonces vamos a armar el paralelogramo, a ver. Una paralela A que pase por el extremo de B, ¿no ve? Así, ¿no ve? Otra paralela del vector B que pase por el extremo de A. Aproximadamente estoy haciendo yo, ¿no ve? Muy bien. Entonces, este vector B es este, ¿no ve? Si ustedes se fijan, aquí a ver, lo dibujaremos, es el mismo. Es decir, la longitud de aquí, de este lado del paralelogramo, es esta misma, ¿no ve? Entonces es A. ¿Cuál va a ser la resultante? Va a ser la diagonal de ese paralelogramo. A ver si tengo aquí un... Entonces trazamos una diagonal. Entonces, esta diagonal va a ser el vector suma. Me vaya un poco. Vale. Entonces, bien, este es el vector suma, que lo representamos con este. Ahora, ¿cuál será el vector diferencia? Piensen, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para encontrar el vector diferencia? Voy a anotar aquí. Entonces, yo hago, aquí arriba, si yo hago D igual a menos B, entonces esto puedo convertirlo A más menos el vector negativo o el vector opuesto de B. Entonces, el vector B es este vector hacia allá. Entonces, positivo, la flecha hacia arriba. Si ahora bien dibujo otro vector aquí abajo,
Y hago ahora, y uno esto, a la maca. Entonces, este vector B, fíjense, aproximadamente, yo lo estoy trasladando aquí, ¿ya? Pero si yo lo pongo ahora aquí la flecha, este vector para mí es el vector menos B. Entonces, la diferencia va a ser esta. Voy a acomodar un poquito, ¿ya? Inge, disculpe, una preguntita. ¿Sí, yo? ¿Va a hacer alguna consulta? Puede hacerlo. Inge, quería preguntar si está grabando. Es que mi internet está un poco lento, así porque lo puedo ver. Sí, se está grabando, hijo. Después yo les voy a pasar el link, ¿ya? Entonces, Inge, les decía A más el vector negativo menos B. Entonces, la diferencia es este. Este es el vector D. Ahora, ¿qué me dice el problema? Me dice que la magnitud de S es igual a 12 unidades. ¿Ya? La magnitud del vector diferencia es 6 unidades. Y nos dice que el ángulo que forma, voy a volver ahora a leer el problema una vez de que ya he armado mi figura. Entonces me dice que la suma y la diferencia de dos vectores, en este caso del vector A y del vector B, ¿ya?, hacen un ángulo de 60 grados. Entonces, todo este ángulo vale 60 grados. ¿Ya? Es decir, el ángulo entre S y D. Y nos dice que los módulos son 12 de S y 6 de D. La pregunta, ¿cuál es el módulo de estos dos vectores? No sabemos el módulo del vector A ni el módulo del vector B. ¿Ya? Y también nos pregunta cuál es el ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre los dos vectores? Piensen, el ángulo entre los dos vectores es este ángulo, ¿no? El ángulo entre A y B. Pero ese ángulo se reproduce aquí. ¿Ya? Entonces, este es el ángulo que lo voy a representar. A ver, lo representemos con θ. Entonces, ese ángulo θ no conocemos, que también se reproduce aquí. Entonces, ahora, yo piensen, tengo un triángulo, este triángulo que lo voy a colocar aquí, la letra, este punto P, este punto Q y este punto R. Entonces, tengo un triángulo PQR, ¿no ve? PQR. ¿Qué información yo conozco de este triángulo? Conozco este ángulo entre S y D, que es 60 grados. ¿Ya? Conozco este lado, que es la resultante, que vale 12 unidades. Pero nosotros sabemos que de aquí hasta aquí hay B, ¿no ve? Y de aquí hasta aquí también hay B. Por lo tanto, toda esta longitud, ustedes saben que la longitud es igual al módulo del vector, ¿no? Entonces, toda esta longitud es 2B, ¿ya? Esto es B, esto es B. En longitud, esta distancia de aquí hasta aquí es la misma que de aquí. Y por lo tanto, este lado vale 2B, ¿ya? Entonces, ahora, yo puedo decir que S más 2B es igual a D. Entonces, escribo aquí S más 2B es igual a D. Esta es una ecuación vectorial. Si de aquí yo despejo 2B, fíjense, entonces 2B va a ser igual a D menos S. ¿Ya? Entonces 2B es igual a D menos S. Conocemos el valor de D y conocemos el valor de S. Y también conocemos el ángulo que forma D y S.
Entonces, con el teorema de los cosenos, yo puedo determinar el valor de 2b en forma directa. Entonces, 2b va a ser igual a raíz cuadrada, ¿ya?, de d al cuadrado más s al cuadrado menos, porque es diferencia, menos 2 veces d por s por el coseno de 60 grados, ¿ya? El coseno de 60 grados es 1/2 o 0,5, entonces se cancela. Entonces me va a quedar que 2b es igual a raíz cuadrada de d al cuadrado. ¿Cuánto da? Vale d, 6. Más 12 al cuadrado, porque s vale 12. ¿Ya? Y menos, fíjense, va a quedar simplemente d por s. Entonces, menos 6 por 12. Entonces ahora voy a tener por un lado el valor, todo el lado, la magnitud de todo este lado. Y si yo lo divido entre 2, voy a tener el valor del vector b. ¿Ya? Entonces agarro mi máquina y hago la operación. Entonces tengo 36 más 144 menos 6 por 12. Igual 108, saco la raíz y eso me sale 10,39. 10,39 unidades. Dividido 2, esto es aproximadamente 5,19, 5,20 lo redondeamos. ¿Ya? Entonces ya tengo la magnitud del vector B, que vale 5,20 unidades. Ahora tengo que encontrar la magnitud del vector A. Entonces, miren ahora, yo tengo que encontrar este valor de aquí. Analizo nuevamente la información que tengo en los triángulos. A ver, si yo trabajo este triángulo con este, conozco S, no conozco A y conozco ya B. Entonces, pero no conozco este ángulo, no conozco ese ángulo y no conozco este ángulo. Entonces no me sirve ese triángulo. Aquí arriba peor, no tengo información. Entonces yo sigo calculando, ya sigo trabajando en este triángulo PQR. ¿Ya? Pero ahora yo voy a encontrar este ángulo. ¿Ya? Encontrando este ángulo, entonces me va a ser mucho más fácil, que lo voy a llamar yo alfa. ¿Ya? Entonces sigo trabajando en el triángulo PQR. ¿Ya? Conozco yo ese y no conozco este ángulo alfa. Conozco yo ahora todo este lado, el lado QR, que vale 10,39, y conozco también el ángulo de 60. Entonces me conviene trabajar en ese triángulo. Entonces escribo S, ¿ya? S, que es este lado, ¿ya?, de este triángulo PQR, dividido el seno de alfa. Dividido el seno de alfa. Estoy aplicando la ley de los senos, ¿no? Ahora, todo este lado es 2b. El lado desde Q hasta R es 2, y su ángulo opuesto es 60 grados. Entonces digo sobre seno de 60 grados. Entonces, de aquí yo voy a despejar el seno de alfa. Entonces, el seno de alfa, ¿ya?, esto viene aquí a multiplicar y esto a dividir. Entonces voy a tener S por el seno de 60, S por el seno de 60 grados, dividido 2b. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer el seno de alfa es igual a S. ¿Cuánto vale S? 12. El seno de 60. Dividido 10,39. ¿Por qué? Porque 2b es 10,39. Ya ven. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos con los ángulos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros redondeamos mucho, nos va a variar. Si yo tomo 2 decimales, 3 o 4, siempre el resultado va a variar en 2 o 3 grados. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el manejo de ángulos o en las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etc., ¿no?
Entonces aquí yo voy a multiplicar, a ver, 12 por el seno de 60 dividido 10.39, ¿ya? Entonces, este valor, si ustedes, digamos, están ahorita con la calculadora, ya me sale 1 punto, aquí hay 3 ceros, 1, 2, 3 ceros, y aquí por decirle 22. Si yo quiero sacar el arcoseno de este valor, me va a salir error. O si quiero sacar, digamos, ship seno a la menos 1, bueno, entonces si yo quiero sacar el arco coseno para encontrar el valor del ángulo alfa, me va a salir error. ¿Por qué? Porque este valor es mayor que la unidad. Si nosotros tomaríamos todos los decimales aquí en el valor de 2b, va a ver que esto sale 1,00000. ¿Ya? Entonces, en este caso, como el valor del seno, de la función seno, varía entre 0 y 1, entonces no voy a encontrar yo nunca, ¿ya?, el ángulo que me reproduzca 1,002. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente tomamos ahí dos decimales, ¿ya? Dos decimales. Entonces, ahora ya, si yo hago, digamos, ahora, arcoseno de alfa, esto me da cabal los 90 grados. ¿Qué significa eso? Significa que este ángulo es un ángulo recto. Es decir, que el ángulo que está formado por el lado D y el lado 2B vale 90 grados. Entonces, este es un ángulo recto de 90 grados. Y si este ángulo es 90 grados, significa que este triángulo PR, no utilidad S, utilidad T, ahora sí, cualquiera. Entonces, este triángulo PRT es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto. Entonces, A viene a ser la hipotenusa, porque el lado que se opone al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Entonces, A es la hipotenusa y D y B, porque de aquí a aquí vale B, son los lados opuestos, o el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, yo puedo aplicar aquí el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, yo digo que A al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los lados al cuadrado. Entonces, va a ser igual a D al cuadrado más B al cuadrado. ¿Por qué? Porque de aquí a allá vale B. Entonces, como conocemos el valor de D y el valor de B, entonces A va a ser igual a raíz cuadrada, D vale 6 al cuadrado y B vale 5.20 al cuadrado. Entonces, haciendo la suma y sacando la raíz, esto va a ser 36 más 5.20 al cuadrado, igual, sacamos 63, raíz 793, 794. ¿Ya? Entonces, el valor del vector A es 794 unidades. El valor del vector B es 520 unidades. Pero ahora tengo que calcular este ángulo. Entonces, como estoy en triángulo rectángulo, puedo aplicar la función seno, coseno, la función tangente. Voy a hacerlo aquícito, ese cálculo que todavía se ve. ¿Ya? Entonces diré, el seno del ángulo θ es igual a ¿qué? A cateto opuesto, que es D, sobre la hipotenusa, que es A. ¿No ves? Entonces, D vale 6 y A vale 794. 790. Divido 6 entre 794, voy a mi calculadora, entonces coloco directamente shift seno a la menos 1 y me va a dar el valor del ángulo θ, que no es nada más que el arco seno. ¿No? Entonces, 6 dividido 7.94. Sacamos shift, ¿y dónde está? Seno a la menos 1.
49,08. Entonces, el ángulo que forma el vector A y el vector B es 49,08, que aquí está redondeado a 49,1. Este 8 se redondea a 1, entonces sería 49. Pero bueno, eso solamente sería para satisfacer el resultado. Entonces borramos. Más complicado que, bueno, este pareciera un poquito complicadito este problema, pero más complicadito que esto no hay. Todos los otros problemas son mucho más fáciles que esto. A ver. Entonces tampoco estamos haciéndolos fáciles. A ver, ahora vamos a ver de otro tipo, de aviones, de lanchas, con los puntos cardinales. A ver, tengo el 2,13 o el 2,14. Me gusta más el 2,13. ¿Ya? Entonces voy a leer el problema 2,13. Dice lo siguiente: una lancha a motor se dirige en la dirección 70 grados este a norte, a 25 millas por hora en un lugar donde la corriente, se refiere a la corriente del agua, es tal que la velocidad resultante es de 30 millas por hora en la dirección 40 grados también de este a norte. Punto seguido, encontrar la velocidad de la corriente y su dirección. ¿Ya? Entonces, para esto nos trazamos un eje de puntos cardinales. Entonces tengo el norte, tengo el sur, el este y el oeste. Entonces, el problema me dice que una lancha avanza en la dirección 70 grados este-norte. ¿Ya? Lo voy a colocar aquí. Ahí sí. Entonces, este vector me está representando la velocidad de la lancha. ¿Ya? Y me dice que la velocidad de la lancha es igual a 25 o a 30. A ver, voy a ver. 25 millas por hora. ¿Ya? 25 millas por hora en la dirección 70 grados este-norte. Este hacia el norte. Entonces, este ángulo vale 70 grados. Dice, en un lugar donde la corriente es tal que la velocidad resulta. Este es el lugar. Aquí se encuentra la lancha. ¿Ya? En el origen está representada mi lancha. Entonces, de ahí esa lancha está avanzando así, en esa dirección. ¿Ya? Con 70 grados este-norte. ¿Ya? Pero en este caso hay aquí una velocidad de la corriente, ¿ya? Que dependiendo de si es para allá, lo tratará de llevar a la lancha allá. Si es para aquí, tratará de llevar a la lancha al otro lado. ¿Ya? Entonces me dice que la velocidad resultante, aquí te lo voy a dibujar, la velocidad resultante fíjense, estito me tendría que representar la velocidad de la corriente. Y esta es la velocidad resultante. Entonces, la velocidad resultante aquí es igual a la velocidad de la lancha más la velocidad de la corriente, ¿no ve? La velocidad resultante es igual a la velocidad de la lancha más la velocidad de la corriente. Pero ahora entonces esta velocidad de la corriente yo lo voy a traer aquí abajito, ¿ya?
No estoy haciendo escala, entonces puede salirme mi dibujo medio feito. Bueno, entonces esto, a ver, aquí. ¿Ya? Entonces, esta flechita me está indicando la velocidad de la corriente. ¿Ya? Entonces, esto es. ¿Y cuál va a ser su dirección? Este ángulo alfa. ¿Ya? Medido desde el este hacia el sur. Entonces, nos dice que la velocidad resultante es igual a 30 millas por hora en la dirección 40 grados. A ver, mi dibujo está medio pequeño. Pero bueno, ustedes se me van a dar cuenta, ¿ya? 70 grados es el ángulo que hay entre el este y la velocidad de la lancha, ¿no ve? Todo esto es 70. Ahora, el ángulo de 40 grados nos dice que la velocidad resultante forma un ángulo de 40 grados. ¿Ya? Ese ángulo es de 40 grados, que lo voy a colocar así, fíjense. ¿Ya? Entonces, ese ángulo es 40 grados. La velocidad resultante, 40 grados, también a norte. Ahora, conozco yo el valor de B sub R, de la velocidad resultante, que es 30 millas, y conozco el valor de B sub L. Por lo tanto, a partir de esa ecuación, yo puedo despejar la velocidad de la corriente. Entonces, la velocidad de la corriente va a ser igual a la velocidad resultante menos la velocidad de la lancha. Tengo yo una diferencia de vectores. Por lo tanto, si conozco yo el valor de BR, el valor de BL, y si conozco el ángulo que forma BR con BL, entonces, ¿cuál es el ángulo que forma BR con BL? Es este ángulo. ¿Ya? Este angulito. Pero ese ángulo, bien, va a ser igual a los 70 que hay de aquí a aquí, menos los 40. 70 menos 40 es 30. Entonces, este angulito, ¿ya? Vale 30. 30 grados. ¿No ven? Se ve. Entonces, 30 grados es el ángulo que forma BR con BL. Entonces, aplicamos el teorema de los cosenos. Entonces, la velocidad B sub C va a ser igual a raíz cuadrada, ¿ya? De BR al cuadrado. ¿Cuánto vale? Aquí está. ¿Ya? Entonces, BR al cuadrado, bueno, voy a colocar BR al cuadrado más BL al cuadrado menos 2BR por BL por el coseno de 30 grados. Reemplazo toda la información que conocemos. Raíz cuadrada, BR, voy a calcular la velocidad de la corriente en millas por hora. No estoy haciendo ninguna conversión, no es necesario, ¿ya? A no ser que me pida que calcule metros por segundo. Entonces, BR es 30 al cuadrado. Más BL, 25 al cuadrado. Menos 2 por 30 por 25 por el coseno de 30 grados. Y esta velocidad de la corriente sale 15,03 millas por hora. Entonces ya tenemos el valor de la velocidad de la corriente. Entonces ahora yo debo encontrar bien este ángulo alfa. Ahora, voy a trabajar en este triángulo. A ver, este triángulo lo voy a llamar PQR. En este triángulo PQR yo conozco BR, conozco BL, conozco BC, conozco los tres lados, ¿no ve? Entonces, este ángulo de 30 se reproduce aquí. ¿Ya? Ese ángulo vale 30. Entonces, fíjense, yo voy a calcular todo este ángulo. No sé si me entienden. ¿Ya? El ángulo que hay entre PR y
y PQ, no. A ver, sí. Entonces, el ángulo comprendido entre PR y PQ, este triángulo de abajo. Entonces, yo voy a calcular todo este ángulo. Si yo calculo todo este ángulo y sé que de aquí a aquí hay 40, entonces alfa va a ser igual a todo este ángulo menos los 40. Ese ángulo, bien, lo voy a subir aquí arriba, lo voy a representar con phi, ¿ya? El ángulo phi. Entonces, este lado es B sub L. Entonces, yo voy a escribir aquí, bien, B sub L sobre seno del ángulo phi igual a la velocidad de la corriente, ¿ya? Sobre el seno de 30. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy encontrando esto. Si yo encuentro el ángulo phi, entonces decía alfa, que es la dirección de la velocidad de la corriente, va a ser igual al ángulo phi menos 40 grados. ¿No? ¿Por qué? Porque de aquí a aquí hay 40. Entonces alfa va a ser phi menos los 40. Y alfa me está dando la dirección de la velocidad de la corriente. ¿Ya? Entonces, a partir de esta ecuación, yo voy a encontrar ese ángulo. Entonces diré seno de phi, esto viene aquí a multiplicar y esto va allá. ¿No? Y BC viene a dividir. Lo vamos a hacer un poco más directo. Es decir, seno de phi viene aquí a multiplicar y BC viene a dividir. Y seno de 30 va a multiplicar a BL, ¿ya? Entonces tengo seno de 30 por BL, pero ¿cuánto vale BL? Vale 25, dividido la velocidad de la corriente, que es 15,03. Y de aquí encuentro el valor del ángulo phi. Entonces voy a tener aquello seno de 30, 0,5, 12.5 dividido 15,03. Igual, ese valor donde está xi, seno a la menos 1, a igual. Me sale 56,27. Entonces, este ángulo sale 56,27 grados. Entonces, ahora me vengo aquí. Entonces, el ángulo alfa va a ser igual a todo ese ángulo phi, que vale 56,27 menos 40 grados. Entonces, esto va a ser 16. Tengo que colocarlo medido de este a sur. Y esa sería la respuesta. Entonces, la velocidad de la corriente del agua tiene una magnitud de 15,03 millas por hora y tiene una dirección de 16,27 grados este a sur. ¿Ya? Bueno, el 2,14 es parecido, el 2,15. Entonces ahora voy a borrar y directamente vamos a tratar de hacer un problemita de vectores en el espacio. ¿Ya? Los problemas de vectores en el espacio van, creo, desde el 2,15 o 2,16, desde el 2,16 creo que es. La otra semana, que es la clase del día martes, vamos a volver a hacer problemas de vectores en el espacio. Entonces ahora vamos a jugar con uno más fácil. Vamos a jugar con el 2,16, ¿ya? Entonces, a partir del problema 2,16 son vectores en el espacio. Entonces, ¿qué nos dice el problema 2,16? ¿Ya? Nos dice, dados los vectores, entonces el problema 2,16. Entonces, me está dando el vector A igual a 3i más 4j más 4j más 5k más 5k. El vector A expresado en sus tres componentes utilizando los vectores unitarios y jk. Y nos dice que el vector B
es igual a 2i menos 3j, menos 3j y más 4k. Entonces nos dan esos dos vectores A y B, que son vectores que están representados en el espacio porque tienen tres componentes. Encontrar, dice inciso A, la magnitud del vector suma. Entonces el inciso A, la magnitud del vector suma. En el inciso B, la magnitud del vector diferencia. El vector diferencia me dice B menos A. B menos A. El inciso C, el producto escalar de los dos vectores. Entonces, A punto B es el producto escalar A punto B. Inciso D, el ángulo entre A y B. A y B forman un ángulo tita, lo vamos a llamar así. Eso vamos a calcular. Y finalmente tenemos otro inciso, el inciso E, dice la magnitud del vector resultante del producto B por A. Entonces debemos encontrar el vector C y luego su magnitud, que resulta de multiplicar vectorialmente B por A. Bueno, lo vamos a ir haciendo por partes, ¿ya? A ver, aquí vamos a tratar de hacer. Entonces, el inciso A, ¿ya? Pero voy a utilizar otro marcador, este me está fallando. Para encontrar la magnitud del vector suma, en primer lugar debo encontrar el vector suma, ¿ya? ¿Cómo encuentro el vector suma? Para encontrar el vector suma, sumo las componentes, tanto en X, Y, Z, de los dos vectores algebraicamente. Significa que tengo que tomar en cuenta el signo. Entonces digo, 3 más 2, 5i. 5i. ¿Ya? Más 4 menos 3 más 1. Entonces sería más j. Más j. Finalmente 5 más 4, 9. Más 9. Ese es el vector suma. Entonces, si ahora yo quiero encontrar su magnitud, lo que tenemos que hacer es aplicamos el teorema de Pitágoras ampliado, ¿ya? Entonces, 5 al cuadrado, raíz cuadrada de 5 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 9 al cuadrado. Y sacamos la raíz. Entonces tengo 5 al cuadrado es 25, más 1, más 81, igual 107, raíz, eso me sale 1034, ¿ya? 1034 unidades. Entonces la magnitud del vector suma es 1034. El inciso B. Tengo que encontrar ahora el vector diferencia, dice B menos A. Entonces resto algebraicamente las componentes de B menos las componentes de A. Entonces digo 2 menos 3 menos I. ¿No ve? Menos I. Menos 3 menos 4 menos 7J. Menos 7J. Y luego digo 4 menos 5 menos K. Entonces aquí la magnitud del vector D también será igual a raíz cuadrada, ¿ya? De menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más menos 7 al cuadrado. Y finalmente otra vez más menos 1 al cuadrado. Entonces tengo 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado
es 1, entonces tengo 2. 7 al cuadrado es 49, 51. ¿No ve? Entonces tengo raíz cuadrada de 51. 7,14. 7,14 unidades es la magnitud del vector diferencia B menos A. Ahora, en el inciso C, debemos encontrar el producto escalar. El producto escalar nos va a dar siempre un número, ¿ya? Entonces, el producto escalar de A punto B es igual a la componente AX por BX más la componente AY por BY y más la componente AZ por BZ. Multiplicamos algebraicamente la componente la componente AX con BX, la componente AY con BY y la componente AZ con BZ. Entonces, aquí vamos a hacer. Entonces, A punto B, esto me tiene que dar un número. Entonces, digo, 3 por 2, 6. Positivo. Aquí tengo más por menos, menos 4 por 3, 12. Menos 12. Y aquí tengo más por más, más 5 por 4, 20. 20 menos 12, 8 más 6, 14. ¿Ya? Entonces, A por B es 14. Ahora, el inciso D. En el inciso D, tengo que encontrar yo el ángulo que forma los vectores A y B. Siempre para encontrar el ángulo utilizamos el producto escalar. ¿Ya? Entonces, A punto B es igual a la magnitud de A, lo voy a poner en corchete solamente esta vez, por la magnitud de B, por el coseno del ángulo θ. ¿Ya? Entonces, de aquí, el coseno del ángulo θ será en el numerador A punto B y en el denominador el producto de las dos magnitudes, ¿no? Entonces, la magnitud A por la magnitud B. Encontremos. Entonces digo A. Pero fíjense ustedes, en esta ecuación no tengo yo la magnitud de A ni la magnitud de B. Entonces tengo que encontrar la magnitud de A y la magnitud de B. Entonces la magnitud de A será igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿no? Más 4 al cuadrado y más 5 al cuadrado. Lo voy a dejar en raíz. Entonces tengo 3 al cuadrado es 9. 9 más 16 más 25. 9 más 16 más 25. 50. Raíz de 50. La magnitud de B también será igual a la raíz 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado y más 4 al cuadrado. Esto va a ser igual, 4 al cuadrado es 16, más 4 es 20, más 9, 29. ¿Ya? Entonces ahora me vengo aquí. Entonces el coseno del ángulo θ es igual. A punto B vale 14. ¿No ve? Que lo hemos encontrado aquí arriba, 14. Voy a colocar esto, se puede colocar ahora en una sola raíz. Raíz cuadrada de 50 por 29. Entonces, a partir de aquí encontramos el ángulo que forman los dos vectores. Ese ángulo será, a ver, 50 por 29. 1450. 1450. Sacamos raíz. ¿Ya? ¿Está bien así yo? Tal tanto raíz. Lo subo arriba. Lo multiplico por 14.
y aprieto la función Shift coseno a la menos 1. Y eso sale un ángulo de 68,43 aproximadamente. ¿Ya? 68. Entonces ya tenemos el ángulo que forman los dos vectores. Bueno, finalmente, tengo que encontrar yo el vector C de multiplicar B por A. ¿Ya? Entonces, para eso armo una matriz de 3 por 3. A, B, C, D, aquí es el inciso E. A ver si me alcanza, aquí sí. Entonces, el nuevo vector C va a ser igual barra. Entonces, colocamos I, J y K. Luego, como multiplico B por A, coloco en la segunda fila las componentes de B, que son 3, 4 y 5. Luego las componentes de A. Ya he hecho más. Bueno. Entonces, las componentes de B, primerito, ¿ya? Que son 2, menos 3 y 4. Luego recién las componentes de A, que son 3, 4 y 5. ¿Ya? Bueno, colocamos esto bonito. Entonces, estamos encontrando el vector C. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos que encontrar una componente CX más una componente CY más una componente CZ, ¿no? Eso es lo que voy a encontrar. Yo lo voy a escribir aquícito. Entonces, para encontrar la componente CX, ¿qué es lo que hacemos? Anulamos la primera columna y la primera fila. Y operamos de izquierda a derecha. Entonces, digo, menos 3 por 5, menos 15. Menos, por fórmula, abrimos un paréntesis. Ahora digo, 4 por 4, 16. Entonces digo, menos 15, menos 16 es menos 31, ¿no? Entonces, la componente va a ser menos 31 y, ¿ya? Para la del medio, o para la componente C y E. Entonces, anulamos lo del medio, pero ahora no multiplicamos de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces digo 4 por 3, aquí voy a anotar 12, ¿ya? 4 por 3, 12, menos, abro paréntesis, 5 por 2, 10. Entonces digo 12 menos 10, 2. Entonces digo más 2J, ¿ya? Y finalmente, para la última componente CZ, anulamos esto. Y multiplicamos nuevamente de izquierda a derecha. 2 por 4, 8. Menos, ¿eh? 2 por 4, 8. Menos, paréntesis, menos 3 por 3, menos 9. ¿Ya? Entonces, menos por menos se hace más. Entonces queda 8 más 9, 17. ¿Ya? 17K. Entonces, de esa forma obtenemos el vector C. Ahora, lo único que tenemos que hacer es encontrar su magnitud. Entonces, la magnitud de C va a ser igual a raíz cuadrada, ¿ya? De menos 31 al cuadrado, más 2 al cuadrado, y más 17 al cuadrado. Hacemos esa operación y sacamos la raíz, ¿ya? 31 al cuadrado más 4 y más 17 al cuadrado. Sacamos la raíz y sale 35,41. Unidades al cuadrado, porque siempre que nosotros hacemos un producto vectorial, estamos calculando el área de un paralelogramo. Entonces vamos a tener siempre unidades al cuadrado. Si fuese, digamos, si estuviésemos expresando en metros cuadrados, será metros cuadrados, perdón, si estamos expresando en centímetros, centímetros cuadrados, metros, metros cuadrados.
Bueno, entonces aquí terminamos la clase de hoy. Aquí vamos a parar la grabación